Compañeros, qué gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos a su curso de Derecho Notarial 1, continuación de nuestro punto que dejamos inconcluso, del punto número 9, también el inicio ya del punto número 11 del programa, que espero que estemos terminándolo ya en esta secuencia de unas 2 clases más. Tal y como les había comentado, nuestra última clase de día viernes será el día de hoy. El viernes 13 de mayo tengo una actividad en Quetzaltenango, por consiguiente, luego que mi pensamiento era terminar el viernes 13 de mayo, les voy a rogar a ustedes su colaboración. Vamos a terminar el lunes 16 de mayo nuestra última clase para concluir con el tema del protocolo o registro notarial. Hoy iniciaré el punto igual que en la otra clase, y en esa misma secuencia en las 2 clases que nos faltan, ¿verdad? La clase el día lunes que viene, el lunes 9 y el lunes 16, estaríamos concluyendo el punto del registro notarial o protocolo, que les informo que será tal vez en un 75-80% la carga del examen final, que me interesa mucho que conozcan ustedes todo el tema legal, ¿verdad? Y fiscal del registro notarial o protocolo. Buenas noches a todos, compañeros, nuevamente. Voy a tomarme solo 3 o 4 minutos para hablar del tema que de verdad necesito hablar, se los necesito comentar. El tema de, primero, agradecerles a los 591 alumnos que pues aceptaron mi solicitud de que no iba a dar revisión de exámenes. Hubo 5 alumnos que me pidieron revisión de exámenes, y la verdad es que en el momento había tomado la decisión de decirles no, pero tengo que confirmarles a los alumnos que la plataforma, y a ustedes les digo, la plataforma no se puede equivocar en la calificación. La plataforma está determinada a base de las respuestas que uno le carga a la plataforma, está determinada a calificar, a dar cuál fue la pregunta que más respondieron correctamente y cuál fue la pregunta que respondieron más incorrectamente, las estadísticas, el tiempo de entrega, el promedio del tiempo de entrega. Todo eso lo hace la máquina, de verdad no lo hago yo. Hay una persona y una compañera que me insistió que ella tenía la captura de su examen. Voy a decir nada más el carnet, ¿verdad? Ella sabrá. 2014-06015. Ella insistió que tenía 37 puntos, pero aquí tengo su examen, que se lo puedo enseñar a ella en físico, se lo puedo enseñar a ella en digital o virtualmente. Tiene una respuesta mala de 2 puntos, ¿sí? Porque contestó incorrectamente lo del salvo pacto en contrario, aquello de quién paga los gastos de una escritura. Le puso verdadero y la respuesta era falso. Tiene esta pregunta de 2 puntos incorrecta. Tiene esta pregunta de 3 puntos incorrecta también. Aquí está señalada. Ella puso aquí, la correcta es la que yo le señalé en color verde. Y aquí tiene otra incorrecta cuando dice se comprende bajo la denominación certificación o copia certificada. Ella puso ninguna de las opciones es correcta y la respuesta correcta era certificación. De tal forma que ella tiene 2 puntos menos, 3 puntos menos son 5, más 3 puntos menos son 8 puntos menos, 40 menos 8 son 32, que es el punteo que ella tiene reflejado en su cuadro oficial. Ella insistía que tenía 37 puntos. A los 5 compañeros, incluyendo a ella, a los 5 compañeros les expliqué, les demostré que la plataforma no se puede equivocar. Por consiguiente, solo quiero hacerles el último comentario. Error humano puede haber, pero les quiero decir que en el traslado de las notas, yo paso notas, mi secretaria las confronta y ella tiene llamémosle la habilidad de confrontarla, pero no me quedo ahí. Cuando vengo a mi casa, cualquiera de mis 2 hijos que todavía viven conmigo, ellos que me ayudan en temas virtuales, nos sentamos y volvemos a verificar las notas
de tal manera que no les puedo decir el 100%, pero en un 98 o 99% las notas que están trasladadas a los cuadros oficiales es el reflejo de las notas que la plataforma me trasladó. Así que, compañeros, no puede haber error humano, puede hacer, pero de la máquina no se puede equivocar en la calificación. Está demostrado. A los 5 compañeros que me pidieron la revisión se los entregué y quedaron pues satisfechos de que las respuestas, y me decía una compañera en su correo, me puso que era para salir de la duda en qué se había equivocado. Yo decía en la otra sección, de los 596 alumnos, quitémosle los 40 alumnos que sacaron 40 puntos, que no van a salir de dudas porque no tenían dudas. De esos 40 me quedarían 556 alumnos. Si de esos 556 el 50% me pidiera a mí solo para salir de dudas, compañeros, sería una tarea inalcanzable. No podría cumplir con eso. Así que yo les pido la tolerancia de la parte de ustedes y mi tolerancia hacia ustedes, compañeros, con el requerimiento especialmente para el otro semestre. No voy a dar revisiones. Y les comento que el año pasado tenía 806 alumnos. Les dije el primer día de clases que los que no quisieran aceptar que no iba a dar revisión, podían irse a otra sección. 10 alumnos se fueron a otra sección, me quedé con 796 alumnos. De esos 796, mi agradecimiento a fin de año, ni una revisión solicitada en el primer parcial, en el segundo parcial y en el examen final. Lo que les quiero comentar, compañeros, es que para el otro semestre no puedo dar revisiones, a pesar que el otro semestre no va a ser el 100% calificado por la máquina, porque serán 10 o 12 puntos los que yo voy a calificar. Los que yo tengo que determinar si le pusieron números, si pusieron bien los requisitos esenciales, los no esenciales, si pusieron el ante mí, si pusieron el timbre correcto, si pusieron la fecha, si pusieron apellidos, si pusieron las formas de identificar a las personas, lo voy a calificar. En el momento que termine el examen, yo vengo, se los respondo y les voy a dar los parámetros de puntuación. Afortunadamente, al momento de terminar ustedes su examen, tienen muy fresca su memoria con respecto a la forma en que ustedes respondieron el caso en concreto que les planteo, y ustedes mismos se van a autocalificar. Pero les solicito, compañeros, se los pido, ustedes van a ver ese fenómeno tan grande que va a suceder ahorita en junio. Para los que quieran seguir conmigo, de verdad, les pido que traten la manera de ser los primeros en inscribirse, porque hay mucha migración de estudiantes de la tarde para las secciones de la noche. La mayoría de la tarde se pasa para la noche y ese es el motivo por el cual ustedes se van a dar cuenta. Espero que no sea así. Pero el año pasado, de 510 alumnos que tenía en el séptimo semestre, se me trasladaron a 806 alumnos. Así que, dicho esto, compañeros, doy por terminado y por saldado el tema de los exámenes. Nuevamente, mi reconocimiento y mi agradecimiento a aquellos 591 alumnos que de verdad cumplieron con la solicitud que yo les había requerido. Muchas gracias, compañeros. Dicho esto, voy a continuar con el tema de, solamente me quedé pendiente con el tema de la falsedad material y la falsedad ideológica. Hablamos de la falsedad material, de la nulidad de forma, nulidad de fondo, y ahora vamos a platicar del tema de la falsedad material y falsedad ideológica como medios de impugnación de los instrumentos públicos. Y para ello me voy a permitir leer el artículo 321 del Código Penal, que establece falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. La falsedad material, entonces, compañeros, ese ilícito penal consiste en que el notario altera un documento, verdadero, o bien va a crear un documento, altera un documento verdadero, o va a crear de manera fraudulenta un documento público falso.
O sea, el notario va a alterarlo con, pues, no sé, con borrón, con tachón, con alguna enmendadura de palabra, altera el documento original, y entonces estamos en el caso de la falsedad material, porque se está alterando el documento, se está creando un instrumento público falso, materialmente lo está redactando. Ese es el artículo 321. Y luego el 322 establece cuál es la falsedad ideológica. Y vean que en el tema de la falsedad ideológica, yo lo decía en la otra clase y lo vuelvo a comentar aquí. Yo decía que se me quedó grabado mucho lo que nos comentaba nuestro profesor de Derecho Notarial, y nos decía, compañeros, que en el tema de la falsedad ideológica, pues en la falsedad material es un poco el valor probatorio o las pruebas que se van a demostrar en un juicio, tal vez va a ser un poco más fácil de demostrarle la alteración o la creación de un documento falso. Pero en el tema de la falsedad ideológica, les voy a leer o a dar lectura a lo que dice: quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Yo les quiero comentar, compañeros, con el tema de la falsedad ideológica, y así decía nuestro profesor. En el tema de la falsedad ideológica es bastante, nos decía él, bastante difícil aportar pruebas que sean concluyentes con la declaración de voluntad que se hizo constar en el documento. Son incorrectas, son alejadas a la verdad, no son el fiel reflejo de la voluntad de las partes. Y realmente él nos comentaba, y yo sí lo creo de verdad, sí, que es muy difícil el poder probar que el notario hizo insertar declaraciones que no eran el fiel reflejo de la voluntad de las partes. Yo decía en este tema, poniendo como ejemplo, si a mi oficina llega el arrendante y el arrendatario, ¿sí? Y en lugar de hacerles un contrato de arrendamiento, lo que hago es un contrato de compraventa, porque tengo número de finca, tengo número de folio, tengo los documentos o los títulos de propiedad del supuesto arrendante, y lo que hago es hacer un instrumento público de compraventa a favor del supuesto inquilino, y entonces les leo el instrumento público, digo que se encuentran enterados, y entonces estoy haciendo o insertando declaraciones que no son el reflejo de la voluntad de las partes. Pero ¿por qué? Nos decía nuestro profesor, y yo se los traslado a ustedes, porque es muy difícil poder probar esto, porque al final de la escritura pública dice que por designación de los otorgantes doy íntegra lectura al contenido del instrumento público, al contenido del contrato, y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Y la forma gráfica de aceptación, de demostrar la voluntariedad del otorgamiento del instrumento, es la firma o en su defecto la impresión digital. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Si abajo dice el notario que le dio íntegra lectura por designación de los otorgantes y ellos lo aceptaron, pues lógicamente, compañeros, ¿cómo después demostrar que no era compraventa, sino que era un arrendamiento? Si está firmado, se aceptó. Yo les decía en la otra clase que yo me siento muy cómodo, compañeros, cuando me dicen mis clientes: mire, nos lee la escritura. Yo me siento más cómodo, y se los digo, miren, yo me siento más cómodo que lean ustedes la escritura. Si no la quieren leer dos veces, pues léala en voz alta, el vendedor al comprador o el comprador al vendedor, y ustedes, si no la quieren leer uno por separado, de manera individual. Pero yo prefiero, de verdad, compañeros, y me siento con mucha comodidad de que los otorgantes lean el instrumento público. Aunque la ley me permite que sea designado yo para leerla, yo prefiero que sean ellos, porque posteriormente me pueden decir: licenciado, usted cuando leyó eso, no recuerdo que lo haya leído, o no recuerdo. Si ellos lo leyeron, pues están con la mayor certeza de que ese instrumento público es el reflejo de la voluntad de ellos, ¿verdad? Por eso yo también recuerdo de una vez un
notario lo que él hace es entregarle el protocolo en original a una de las partes y fotocopia del protocolo en original se lo entrega a la otra parte para que simultáneamente lean el instrumento público. Yo siempre les he dicho a mis clientes que muchas veces van porque no pueden, digamos, requerirme a mí porque la otra parte decide quién. Yo les digo que lean el original, que lean el instrumento en original, que lo lean en las hojas de papel sellado en especial para protocolos, que no lo lean en minuta, que no lo lean en fotocopia, porque les puede hacer alterado el instrumento público de manera posterior. Sí, es preferible pensar de esa manera, preferible pensar, compañeros, con un poco de desconfianza, porque lógicamente lo que tenemos nosotros que es proteger la certeza y la seguridad jurídica. Y ante todo, ¿verdad, compañeros? Yo digo también ese grupúsculo, es un pequeño grupo de notarios que andan o persiguen o en búsqueda de hacer fraudes, de cometer de manera fraudulenta traslados de dominio, qué sé yo, cualquier otro instrumento público que lógicamente pueda ser encuadrado dentro de estos dos delitos. Hablemos de falsedad material, hablemos de falsedad ideológica, cualquiera de los dos. Así que aquí doy por concluido este tema de la falsedad material, de la falsedad ideológica. Yo comentaba, ¿verdad, compañeros, en la otra sección, que en el tema de la nulidad de forma y la nulidad de fondo son temas que deben de ser dirimidos en un órgano jurisdiccional del ramo civil. Y este tema va a ser dirimido en un órgano jurisdiccional de derecho penal, del ramo penal, porque esto es la comisión de un delito. En el otro caso, lo que se persigue o lo que se busca es declarar la nulidad del instrumento público, ya sea por la forma o ya sea por el fondo, para que el mismo, pues lógicamente, no produzca sus efectos, ¿sí? En el tema de la nulidad, ya les dije, ¿verdad? La forma, falta de requisitos y lo requerido por la ley. Y en el tema de la falsedad material o falsedad ideológica, se los expliqué o acabo de explicárselos y con ello doy por concluido el tema entonces, compañeros, de medios de impugnación de los instrumentos públicos. Y doy por concluido el tema número 10 del programa. Andrés Pernilla, en los contratos de adhesión. En los contratos de adhesión, compañeros, el tema es que aquí en el contrato de adhesión, lo único, bueno, tal vez sí voy a meterme a otro tema ya que preguntó Andrés Pernilla, pero en el tema de los contratos de adhesión dice la ley que las partes no tienen el derecho de pedir que haya un cambio dentro del mismo. Entonces, en los contratos de adhesión, básicamente son aquellos que ya están en formulario, ¿verdad? Donde ya están impresos en formulario y no hay manera, compañeros, de que podamos pedir, mire, si me pone esas condiciones yo no lo firmo. Se le llama contrato de adhesión porque yo como contratante, como otorgante, me estoy adhiriendo al contenido del contrato, me parezca o no me parezca. El tema de las trifoliares que ustedes firman con el contrato de apertura de cuenta corriente, o sea, el que le llamamos tarjeta de crédito, es un contrato de apertura de cuenta corriente, y ahí es un contrato de adhesión. Nos abren el trifoliar, firme aquí la legalización, y una letra tan pequeña, pues la ley dice que siempre va a ser a favor de la otra parte, ¿verdad? Al momento del análisis o al momento de la interpretación del contrato, pero lógicamente no estamos adhiriendo a las disposiciones de los contratantes porque no tenemos otra opción. Si no firma, no le damos el contrato, sencillamente no le damos su tarjeta de crédito y no va a poder hacerlo. Contratos de adhesión, ustedes van bueno, valga la publicidad, van a Tigo, van a Claro y solicitan un teléfono, pues ahí les ponen las condiciones, mire, firme aquí, y ustedes firman en aquella letra pequeña y yo les digo, soy abogado, soy notario, y ustedes empiezan a leer todo el documento, a leerlo con una letra tan pequeña que van por la segunda mitad y dicen, bueno, lea, lo que hay que tener cuidado son con las disposiciones en cuanto al tema del vencimiento del plazo o las multas o recargos que pudieran existir. En ese tema hay que tener cuidado. En lo demás, pues sencillamente no firma el contrato, no se le entrega el teléfono.
Y como va uno con la ilusión de tener un nuevo teléfono, de tener pues con todas las aplicaciones, las aplicaciones modernas, pues definitivamente usted tiene que adherirse a las disposiciones de ellos. Pero la verdad, definitivamente el contrato de adhesión en el tema, yo quisiera hacer una comparación. En los contratos de adhesión son documentos privados, que ahí no tiene participación el notario. Pero si yo quisiera hacer una comparación de un contrato de adhesión, notarialmente hablando, donde hay involucrado un notario, me vengo de este lado y digo, como profesor, definitivamente no debería de ser así, ¿verdad? No debería ser así. Pero si me vengo para este lado como profesional que ejerzo la profesión de notario, el contrato de adhesión para mí, notarialmente hablando, es el contrato de préstamo bancario con garantía hipotecaria. Ustedes, las partes, ¿sí? El deudor hipotecario y yo como notario nos tenemos que adherir a las cláusulas y disposiciones que el banco nos entrega a nosotros. Busque a su notario, elija a su notario, doña Hortensia, pero no le damos el crédito si la escritura no viene transcrita en el protocolo exactamente con las cláusulas, condiciones, disposiciones que establecemos nosotros como banco. Si no, no le damos el crédito. Es un contrato, digamos, notarial, en el ámbito notarial es un contrato de adhesión. Tenemos que adherirnos a las cláusulas y condiciones. Mire, a mí no me parece que estamos renunciando al saneamiento en una compraventa. No me parece. Bueno, si no le parece, no lo firme. Y si no lo firma, no vendemos el inmueble. Esos son los llamados contratos de adhesión desde el punto de vista, si lo ponemos en el ámbito o en el contexto del tema notarial. Bien. Buenas noches a los compañeros que me están saludando. Entonces, doy por terminado y concluido este tema. Entonces, falsedad material, falsedad ideológica, ya lo expliqué, damos por concluido. Y ahora pues tengo todavía 35 minutos, espero avanzar bastante con este tema, que en la otra sección hubo varias preguntas. Y entonces espero también que aquí podamos pues de alguna manera interactuar con el tema del protocolo. Vamos a hablar ya del registro notarial, ya vamos a hablar del tema del protocolo, qué es el protocolo, por qué se llama registro notarial. Bueno. El tema del protocolo, quiero comentarles y quiero platicarles, compañeros, este es un tema, por demás decirles, importante. Ustedes como notarios van a tener su protocolo, ustedes como notarios van a tener su registro notarial, y les voy a explicar en el tema de los antecedentes del protocolo del registro notarial, estos antecedentes que nosotros tenemos. Al antecedente no me quiero remontar demasiado, antecedentes históricos de hace mucho tiempo, pero lo único que yo quiero decirles es que el protocolo, el registro notarial se creó, el registro notarial nació, se generó, o su génesis la tuvo precisamente en la necesidad de la sociedad de sustituir las pruebas de oralidad por las pruebas documentales, que quedaran por escrito los contratos, por escritos las relaciones contractuales o los negocios. Anteriormente, de manera oral se decía: yo te vendo esto, usted me vende esto, yo lo compro, yo lo ignoro, yo lo hipoteco, pero era de manera verbal, oralmente se les decía. Pero entonces, compañeros, la necesidad de la sociedad fue: documentemos el valor probatorio del instrumento público. ¿Qué dicen los fines del instrumento público? Es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad y su valor probatorio. Al valor probatorio es que hacen plena prueba dentro y fuera del juicio. Ese es el valor probatorio que tiene el instrumento público, y precisamente por eso entonces hablamos de los antecedentes históricos del protocolo. Y etimológicamente hablando, quiero explicarles que etimológicamente viene de la voz griega protos, que significa primero en línea, y colium, que significa comparación, y colatio, que significa cotejo. Con esto quiero comentarles, compañeros, y quiero que me pongan bastante atención con respecto a lo que les voy a explicar,
de la etimología, de dónde proviene. Protos, primero en línea. Primero en línea significa que es en la escritura matriz, que es en esta hoja de papel sellado especial para protocolos, donde por primera vez, por eso dice primero en línea, en estas líneas se encuentra consagrado, se encuentra documentado el contrato, la expresión de voluntad de las partes, la trasladamos en estas hojas de papel sellado especial para protocolos y por primera vez aquí se documenta esa declaración de voluntad. Que podemos obtener cuantas copias querramos de esta escritura pública, que es la número 437, vamos a obtener cuantas copias querramos nosotros, las obtenemos. Pero por primera vez, primero en línea, significa entonces esta voz griega, protos, primero en línea. Y por eso decimos escritura matriz, porque de la matriz, tipográficamente hablando, ustedes saben, de la matriz, hagamos una matriz y de esa matriz pueden obtener cuántas copias en imprenta. Hablando tipográficamente, en una imprenta dice, esta es la matriz del documento que tenemos que imprimir y de esa matriz van a obtener cuantas copias quieran. Por eso decimos escritura matriz, porque de esta matriz vamos a obtener cuantas copias nosotros querramos. Hoy, mañana y por el principio de la temporalidad y la perpetuidad de los instrumentos públicos, cuando sea, obtenemos la escritura pública o copias de esta escritura pública. El artículo 67 del Código Notariado establece que hay dos formas de extender los testimonios. Y el artículo 66 del Código Notariado dice que testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Ese es el testimonio. El testimonio entonces es la copia fiel. Ya no debemos decir, cuando decimos testimonio, estamos diciendo que es copia fiel de una escritura. Pero el artículo 67 dice que hay dos formas de extender los testimonios. La primera de ellas, compulsándola, transcribiéndola literalmente, y les explico. El notario hacía su escritura pública, la 437, y la compulsaba. ¿Qué significa compulsar? Significa transcribir literalmente la escritura. De tal manera entonces, compañeros, que viene el notario, copia la escritura exactamente igual. Ahora es más fácil porque nos queda el archivo y ese archivo solo lo mandamos a imprimir nuevamente. Y entonces, a diferencia del sistema de fotocopias, que con las fotocopias va a quedar el número del fiscal de la hoja, se van a ver las firmas, van a ver el ante mí, pero en el compulsado, compañeros, quiero explicarme con esto. Andrés Pernía, la escritura matriz se conoce registralmente como inmatriculación. Compañeros, les soy sincero, primera vez que escucho esa palabra, inmatriculación, pero sinceramente no sé a qué se refiere, pero si usted me da una mejor comentario a esa pregunta, yo pues trataré la manera de resolvérselo, pero sí, nunca había escuchado esa inmatriculación. La escritura matriz, por consiguiente, es la que está primero en línea, porque es la que ustedes guardan, la que ustedes conservan. Y para Yuli Franco es correcto, el artículo 12 dice que empieza en la primera línea, pero ese no es el significado de lo primero en línea. Lo que significa primero en línea, porque recuérdense algo, lo que proto significa es primero en línea, es que va en las primeras líneas, es todas las líneas, dice primero en línea, es todas las líneas. Lo que se refiere Yuli Franco con el artículo 12 es que
el protocolo se abre, dice, con el primer instrumento público en el pliego inicial en la primera línea. Pero ese no es el significado de lo que estamos hablando de protos, que significa primero en línea. El protos, esa voz griega, significa que el primero en línea es que donde por primera vez se está constituyendo el negocio jurídico, donde se está otorgando el negocio jurídico, es en la hoja de papel sellado especial para protocolos, ¿sí? Entonces, les decía a ustedes, cierren los ojos para pensar ustedes históricamente. En la época de los escribas, tabelios, tabeliones, chartulari, no existían fotocopias. No existía otra manera más que para poder darle una copia al cliente era transcribirla, era copiarla literalmente. Y entonces a eso se le llamaba compulsar la escritura pública, y hasta nuestra época nosotros le llamamos compulsado. Cuando compulsamos nosotros, copiamos toda la escritura pública exactamente igual, y lo que hacemos es decir, como no es fotocopia, decimos, se encuentran las firmas de los otorgantes, las palabras ante mí y la firma del notario. Y ya empiezan ustedes con su testimonio. Por eso, en los años 80, cuando ya empezó la Xerox a traer un cilindro de hoja de papel de fotocopia, y ya empezó a salir las fotocopias, ¿sí? Entonces se tuvo que modificar el código notariado para que los testimonios pudieran extenderse de dos formas: por el sistema de fotocopias o por el sistema de compulsado. Y el compulsado es transcripción literal de la escritura pública. Ahora, Alicia Contreras, y les quiero comentar, en el tema del derecho registral son varios los principios que hay. Yo no había escuchado este tema de la inmatriculación, es el primer registro en el registro de la propiedad. Honestamente no lo había escuchado, pero como siempre lo he dicho, ¿verdad? Siempre va aprendiendo uno más. Nunca he dejado de aprender, y lo voy a preguntar. Les comenté que estoy en el registro de la propiedad, lo voy a preguntar. Pero la primera inscripción registral es la que manda, creo que es el artículo 1331 del Código Civil, en el tema del registro de la propiedad, y la primera inscripción de dominio posiblemente es a lo que se refiere su profesor de Derecho Registral, que les explicó a ustedes la inmatriculación. Y puede ser, compañeros, a mí me parece más que la inmatriculación o la inmatriculación debería decirse al registro en matrícula fiscal. Posiblemente porque ahí es donde nosotros matriculamos a un inmueble cuando lo vamos a inscribir por primera vez en el registro de matricular, ¿verdad? Pero de todas maneras voy a hacer la investigación con el tema de la inmatriculación, y posiblemente el día lunes lo vamos a comentar al respecto. Les decía entonces, compañeros, con este tema de la compulsación del testimonio. El testimonio compulsado significa, vuelvo a repetir, ustedes lo copian, le hacen su testimonio, pero como no eran fotocopias en esa época antigua, no habían fotocopias, por eso, y de aquí vienen las palabras colium o colatio, que todavía actualmente con el sistema de compulsado es aplicable. ¿Por qué razón? Porque cuando extendemos un testimonio por el sistema de compulsado, el notario expresa: debidamente confrontado con su original, compulso, enumero, sello y firmo en 5 hojas. Lo mismo debería ser si lo usamos la palabra o la sustituimos: debidamente cotejada con su original, compulso, enumero, sello y firmo. Por eso es que protos primero en línea y colium y colatio era comparación y cotejo, porque en la época histórica, cuando se denominó así protocolo primero en línea y comparación y cotejo, pues lógicamente en esa época no habían fotocopias, no habían fotografías, fotostáticas. Entonces necesariamente tenían que cotejar la escritura matriz, la escritura original con la que ellos iban a entregar. En el momento, decía ya en la otra clase, que se suprimiera
como modo de extender un testimonio, la compulsación del mismo, dejaría de tener significado la palabra protocolo, porque ya no vamos a cotejar y ya no vamos a comparar. Por eso para mí debería de suprimirse. Y entonces nos tendríamos que quedar con la denominación registro notarial. ¿Qué es el registro notarial? Exactamente lo que es el protocolo. ¿Y qué es el protocolo? Su definición, artículo 8 del Código Notariado, por eso no se las dicto, solo se lo traslado, solamente se los digo. El artículo 8 del Código Notariado dice, es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra. De ahí viene registro notarial. Registra de conformidad con esta ley. Y ya les voy a explicar entonces, cuando hablamos de esa definición, y qué otros, cuando hablemos del contenido, qué otros documentos son los que el notario registra de conformidad con el Código Notariado, porque así lo dice, de conformidad con esta ley. Bien, entonces, compañeros, por esa razón es que se utilizaban estas voces griegas y las voces latinas de colium y coleatio cuando hablábamos de protocolo. Siempre recuerden, si en su examen digo registro notarial, es el protocolo. Y cuando digo protocolo, piensen que es registro notarial, ¿sí? Es sinónimo decir protocolo, es sinónimo decir registro notarial, es correcto, así es. Bien. ¿Qué voy a explicar del protocolo? Bueno, ¿sí? Estas son hojas de papel sellado especial para protocolos, que en su justa dimensión, quiero comentarles, están ampliadas en un 80% más de su tamaño original. También tengo estas otras que están un poquito más grandes, las hojas siempre están ampliadas. Las tengo emplasticadas, que a veces hago algunas anotaciones aquí cuando ya nos corresponda ver el fraccionamiento de los instrumentos públicos. Pero entonces, lo que quiero explicarles es, estos son hojas de papel sellado especial para protocolos, ¿sí? Este no es el protocolo, porque estas son hojas de papel sellado especial para protocolos. Este es el protocolo. Este está empastado, guardamos, conservamos, protegemos. Esto es el reflejo de lo que dice el artículo 8 del Código Notariado, que dice, es la colección ordenada de escrituras públicas. Aquí hay escrituras públicas, aquí están todas las escrituras públicas que durante ese año se dan. Actas de protocolización. Aquí hay un acta de protocolización en este protocolo, hay un acta notarial de matrimonio que se celebró. Aquí está protocolizada esta acta de matrimonio, y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, y lo que dice el artículo 59, razones de legalización de firma. Eso es lo que nosotros estamos hablando en este tema. Así que ese es el protocolo, y empastado, colección ordenada de todo un año. Y quiero explicarles también, hoy por la mañana fui a comprar 2 lotes de protocolo. Estos son hojas de protocolo, estas sí están en su tamaño real. Estas son las hojas que le sirven a uno para escriturar. Todas estas hojas están en blanco. Y entonces esto no es el protocolo, estos son 2 lotes de papel sellado especial para protocolos, que, como dice la ley, lleva su número. Este número el número alfanumérico lleva una numeración alfanumérica, siempre lleva una letra, este número fiscal, y también lleva, por su orden, lleva un número de registro que establece el Código Notariado. ¿Qué es importante que comentemos? 2 artículos importantes a comentar: Código de Notariado y Ley del Impuesto de Timbres y Papel Sellado Especial para Protocolos. Eso es lo que tenemos que determinar, o que hablar del tema del protocolo y los lotes o los pliegos que vamos a comprar.
Dice el artículo 9. El artículo 8 ya se lo repetí, ¿verdad? El protocolo, colección ordenada, escrituras matrices, eso es lo que yo les dije del artículo 8. Del artículo 9, las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos, por lo menos guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que consignarán la serie y los números de papel y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. ¿Qué es lo importante? La hoja de papel sellado especial para protocolos, cuando no la venden, no la van a vender y van a tener un libro. En la SAT tienen un libro donde le hacen uno anotar el número de serie, o sea, el número de la hoja de papel sellado especial para protocolos, su número de registro, ¿sí? La dirección y todo lo que pide. Ya vieron ustedes lo que dice el artículo 9 del Código Notariado. Pero quiero explicarles, compañeros, por qué en el artículo 9 del Código Notariado dice en 25 pliegos, se venderá en lotes de 25 pliegos. Y actualmente, para explicarme mejor, actualmente les quiero comentar, actualmente nos venden en lotes de 50 hojas, ¿sí? Y la ley dice en pliegos de 25 hojas, ¿sí? Lotes de 25 hojas, en pliegos de 25 pliegos. ¿Por qué razón? Quiero comentarles, compañeros, que hace muchos años, hasta el año tal vez 87, 89, las hojas de papel sellado venían pegadas, ¿sí? Y por eso le llamaban pliegos, porque 2 hojas de papel sellado venían como que eran un folder. Era folder, venían pegadas y por eso le llamaban pliegos. Y por eso decían, se venden en pliegos, así, en lotes de 25 pliegos. Que sumadas las hojas daban 50 hojas, ¿sí? Porque cada pliego tenía 2 hojas, entonces nos daban 50 hojas, ¿sí? Por eso le decían pliegos. En el año 1987-88, cuando ya vino el tema de la tecnología, ¿verdad? Esa revolución tecnológica que se nos vino encima y que nos vino a modernizar, lógicamente, ya vinieron las impresoras. Y el tema de las impresoras, lógicamente, vino a causar temas y problemas, realmente, temas problemáticos para el uso de los pliegos de papel sellado especial para protocolos. No se podían insertar en las impresoras el pliego, porque cuando ustedes terminaban de imprimir aquí, seguían aquí, tenían que darle, como era un pliego, tenían que darle vuelta así, y luego utilizar y después dar la vuelta, era como un folder, y después aquí. Estas 2 hojas no entraban en las impresoras. Estas 2 hojas, ¿qué empezaron a hacer los notarios? Pues simplemente el notario o los notarios, pues lo que hacían era, con un cuchillo o con una gilet, lo que hacían eran que cortaban los pliegos y ya se quedaban con sus 2 hojas para que se pudieran imprimir y que no fueran a fastidiar la impresora, los cabezales, o en esa época las máquinas eléctricas también, ¿verdad? Que no fueran a tener problemas. Como ya se empezó a hacer muy común y muy corriente que los notarios despegaran las hojas, los pliegos, entonces vino la SAT y modificó la norma en el sentido de que eran ya lotes de 50 hojas y ya no lo dieron de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, las dimensiones de las hojas de papel sellado especial para protocolos, las dimensiones en cuanto al ancho también cambiaron un poco, porque hubo impresoras donde la hoja de papel sellado de protocolo no cabía. Y entonces los notarios, y en mi época también lo tuve que hacer, en las imprentas rasuraban la hoja de papel de protocolo
milímetros para que pudiera entrar en la impresora. También a través de un acuerdo ministerial de la SAT, el Ministerio de Finanzas y la SAT, hicieron la modificación para reducir en milímetros las hojas de papel sellado especial para protocolos y que entraran en las impresoras. Recuerden que las impresoras tienen el tamaño de hoja legal, el tamaño de la hoja legal es bastante reducido y lógicamente nos hemos ido modernizando en el tema de las hojas de papel sellado especial para protocolos. Para Yuli Franco ya me voy a explicar. No había llegado al tema, pero ya Yuli se adelantó. Dice que si son 50 hojas. Voy a explicar este tema ahorita. Las hojas de papel especial de protocolo era lo que se conocía como papel español. No, papel español, el papel español es, yo utilizo, este es el papel español, eso por supuesto te lo mandé yo a imprimir, tiene mi membrete aquí de la oficina. Y este papel español yo le hice la numeración con más o menos los espacios de doble espacio con una numeración. Este es el papel que se le denomina papel español, pero no era de papel. El papel sellado especial para protocolos es el papel que lógicamente su fabricación y las denominaciones y características es la SAT la que en su reglamento tiene determinado milímetro, creo que es de 5 milímetros de lado, de lado aquí en esta parte de aquí. En este margen son 5 milímetros y 40 milímetros de este lado. Son 25 hojas en cada línea, en el anverso y 25 en su reverso. Quiero contarles también que anteriormente las hojas de papel sellado, las primeras 4 líneas tenían una sangría. Voy a ver si encuentro un protocolo de los años 80, por ahí más o menos, 82, 85. Tenían sangría, entonces las primeras 4 líneas, el sello de agua estaba aquí, era una sangría. También empezó a causar problemas porque una impresora no iba a reconocer 4 líneas de un tamaño y las siguientes de otro tamaño. Por eso la SAT también modificó para que todos estuvieran de manera uniformada las líneas y son estas hojas de papel. Quiero comentarles con respecto al comentario que dice Yuli Franco. Nosotros los notarios, y digo nosotros los notarios, estamos catalogados también como patentados. Y les quiero explicar lo siguiente. En la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, dice el artículo 1, se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que expresa en esta ley. Por consiguiente, la hoja de papel sellado especial para protocolos es un impuesto que grava el documento y que es un impuesto que lo va a pagar o que lo vamos a pagar nosotros los notarios. Y el artículo 6 de esa misma ley del impuesto de timbres dice, el artículo 6 dice, de la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Ahí está el valor de cada hoja. Estos son los 10 quetzales que nosotros pagamos por cada hoja. Como decía la ley, lotes de 25 pliegos, ¿sí? Ahora nos dan lotes de 50 hojas más. Me explico así. Nos regalan 5 hojas más, nos regalan el 10% de comisión, o si ustedes quieren con un léxico notarial, nos dan una comisión del 10% por la compra de especies fiscales, en este caso es papel sellado especial para protocolos, o también nos lo dan si compramos timbres fiscales, de tal manera que entonces por cada 500 quetzales que nosotros compramos, que es lo menos que nos venden, ¿verdad? Por eso decía yo lo agradecido de esta nuestra profesión. Nosotros solo necesitamos nuestro sello,
tenerlo registrado y nuestra firma, 500 quetzales como mínimo para comprar nuestras hojas de papel sellado especial para protocolos y ya podemos empezar a escriturar, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dan una comisión, nos regalan, si ustedes quieren, nos obsequian, nos dan gratis. Por la comisión nos dan, por cada 500 quetzales que compremos, nos dan el 10% de comisión. El 10% de 500 son 50 quetzales. Y como cada hoja vale 10 quetzales, lo que nos regalan son 5 hojas de papel sellado especial para protocolos. De acuerdo, y tal y como Yuli Franco lo menciona, nos dan 5 hojas más por el 10% de comisión que nosotros ganamos, que nos dan. Artículo 28 de la Ley del Impuesto de Timbres y Papel Sellado Especial para Protocolos. A los notarios que sean colegiados activos se les reconocerá como comisión del 10% en el acto en que realicen las operaciones siguientes: en la adquisición de lotes de papel sellado especial para protocolos, en la adquisición de timbres fiscales, y en la literal B de ese mismo artículo dice: la comisión que se le reconocerá a los notarios en ese mismo acto se pagará con dichas especies. Eso significa que a nosotros no nos van a dar dinero la comisión en efectivo. Lo que nos van a dar son especies fiscales. Si compramos, por ejemplo, yo compré 1000 quetzales, eran 2 lotes de protocolo, me regalaron 100 quetzales, me regalaron 10 hojas de papel sellado especial para protocolos, de tal manera que esos 2 lotes en conjunto, al sumarlos, me tenían que haber dado 110 hojas de papel sellado especial para protocolos. Y así pues, lógicamente, van ustedes comprando sus hojas, la cantidad que quieran. No les digo que no se pueda comprar la cantidad que ustedes quieran. Si ustedes quieren comprar 10,000 quetzales, pueden comprar 10,000 quetzales. El tema y el problema es que se los vendan. No porque haya prohibición, sino que simplemente lo que hay es restricción. Lo que hacen es que no le venden al notario más de 2 lotes. Solamente venden 2 lotes. Yo he tenido un poco de problema porque en la inmobiliaria donde yo escrituro, más o menos la escritura de compraventa se lleva 3 hojas, que es al contado, pero la escritura de mutuo con garantía hipotecaria se lleva 10 hojas. Por consiguiente, son 13 hojas por cada comprador de una vivienda. Imagínense ustedes, por 10 compradores son 130 hojas, mucho más de lo que son 2 lotes. Pero no le venden a uno más de 2 lotes. La última vez le oí que algunos notarios pues que presentan cartas y al mes siguiente les autorizan que les vendan tal vez unos 8 o 10 o 12 lotes así en conjunto. Pero si se va a la SAT el día lunes, por ejemplo, no venden más que 2 lotes a cada notario. Hay restricciones porque dicen que el tema de la pandemia vino a causar el problema de la importación de los insumos, tanto como los colorantes, el papel y las impresiones que hacen grabados en aceros, que es la única institución pública que está autorizada para hacer la hoja de papel sellado de protocolo. Bien, eso es entonces, compañeros, lo que estamos platicando del protocolo. ¿Qué es el protocolo? Las características que tiene el protocolo. Y ante todo, recuérdense algo muy importante. Tienen que ver ustedes, porque una de las diferencias entre la escritura pública y un acta notarial, de las diferencias que ya las vamos a ver determinadas, pero en el caso nuestro es que por escritura pública tenemos un impuesto de 10 quetzales por cada hoja, mientras que el acta notarial son 50 centavos de impuesto por cada hoja. Esa es una de las grandes diferencias, digamos, desde el punto de vista fiscal o tributario que se tiene con el tema del protocolo. Para la próxima semana, compañeros, vamos ya
a hablar de lo que es la apertura del protocolo. Si ustedes fueran tan amables, tal vez de leer del artículo 12, no, mejor desde el artículo 10 hasta el artículo 28 del Código Notariado, darle una lectura. Yo voy a ir explicando artículo por artículo. Tenemos que hablar de la apertura, del contenido, las formalidades del protocolo, que es algo muy importante. Así que quiero adelantarles a ustedes que el día lunes vamos a trabajar sobre esos temas del protocolo. 2 clases más, 2 sesiones más que esté con ustedes, y vamos a ir terminando los puntos del programa, que es muy relevante este punto del protocolo. De la ley del timbre mencioné el artículo 1, que es el impuesto que está causándose al notario por documentar las escrituras públicas. También manifesté que el artículo 6 es el que dice cuál es la tarifa del pago del impuesto, 10 quetzales por cada hoja que utilizamos. Y también mencioné el artículo 28 completo, que lo lean, que establece cuál es la comisión que nosotros los notarios gozamos por la compra de especies fiscales, que insisto, no nos la dan en efectivo. Si queremos comprar 1000 quetzales de timbres, nos dan una estampilla fiscal de 100 quetzales como comisión, o como nosotros querramos los timbres. Si compramos 5000 quetzales de timbres fiscales, nos dan de comisión 500 quetzales, pero nos lo dan en estampillas fiscales. Por eso es la importancia de que ustedes sepan hacer sus operaciones para hacer la compra correspondiente con respecto a la comisión que van a ganar en la compra de las especies fiscales. ¿Cuáles son las especies fiscales? Los timbres fiscales, ¿verdad? Las estampillas fiscales y las hojas de papel sellado especial para protocolos. Con esto, compañeros, estamos dando por concluida la clase. El día lunes a las 6 menos cuarto en punto voy a empezar la clase para que continuemos con lo que es la apertura, contenido, formalidades. Las formalidades es el artículo 13, que ese sí me lleva un poquito de tiempo, que tengo que explicar la forma de la alteración de la numeración del protocolo, su redacción, cómo se va a redactar el instrumento. Así que si pueden dar lectura por lo menos a esos artículos que les dije, yo les voy a agradecer mucho. Muchas bendiciones, compañeros, muy feliz fin de semana, primeramente Dios nos lo permite. Estoy aquí con ustedes el día lunes a las 17:45 horas para continuar con este tema tan importante que es el protocolo. Muchísimas gracias, compañeros, nuevamente bendiciones y feliz fin de semana.